Queridos paisanos y amigos de Prádanos de Ojeda, como habéis visto en estas primeras imágenes en el vídeo, me confirmo que nuestra iglesia actual, dedicada a San Cristóbal, formó parte de aquel primer monasterio románico que se fundó en Prádanos de Ojeda a partir del siglo X. Es la historia que ya publiqué en mi libro Prádanos de Ojeda, editado por la institución Tello Telle de Meneses, por la excelentísima Diputación de Palencia, en 1992. Hoy lo hago por este medio, haciéndose así memoria de nuestra pasada historia que en realidad fue así. Hay un documento en el Archivo Histórico Nacional de Madrid que demuestra como prueba irrefutable la existencia de un monasterio en la población de Prádanos de Ojeda y una ermita dedicada a San Pedro, situada hoy en la Plaza Mayor del Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de un valiosísimo documento en el que se menciona ya en el año de 1201 un monasterio con el nombre de San Millán. En él alude a Pládanos de las Fojedas, en una transacción de heredades. Esta carta de trueque y cambio entre el abad de Oña en Burgos y la abadesa doña Mencía, condesa de Lara, del monasterio de San Andrés de Arroyo, fue ratificada por el rey Alfonso VIII el 28 de julio del año 1214 en Burgos, por la que el monasterio de San Andrés obtiene el monasterio de San Millán de Prádanos de Ojeda, con todas sus pertenencias, tierras, viñas, prados, pastizales, aguas, molinos con sus entradas y salidas hacia el monte y hacia la fuente en posesión perpetua por juro de heredad, propiedad del monasterio de entonces de Oña. Esto ocurrió 3 años después de la batalla de las Navas de Tolosa que el mismo rey ganó a los árabes. Las últimas donaciones que el rey Alfonso VIII hace a doña Mencía son las villas de Prádanos de Ojeda y La Vid, a la cual más tarde nombró testamentaria suyo. Así, la villa de Prádanos y todo el valle de la Ojeda pasa a los dominios del monasterio de San Andrés de Arroyo. Otro manuscrito, en idénticas características, nos indica que el rey Fernando III de Castilla hizo también donación de una iglesia ermita de San Pedro de Prádanos, propiedad esta del monasterio de Santa Julia en Asturias. Lo dedica al monasterio de San Andrés de Arroyo, en la persona de su tía doña Mencía. La carta real de don Fernando III, rey de Castilla, fue firmado el 13 de julio del año de 1220 en Carrión de los Condes, entonces cabecera de Merindad de Castilla.
Estos dos importantísimos documentos nos muestran con toda claridad la existencia de dos centros en el pueblo de Prádanos de Ojeda: un monasterio de monjes dedicado a San Millán y una ermita a San Pedro Apóstol. Parece ser que la iglesia de San Pedro y su espadaña de piedra de sillería sufrieron un fuerte deterioro, como señala el archivo parroquial, y reconstruida en el año de 1592. ¿No pudo ocurrir esto también al monasterio de San Millán? A partir de aquí se da por consumado la repoblación de Prádanos, dando comienzo a su nueva andadura medieval a la sombra del monasterio de San Millán, en cuyo templo románico se centraba la vida cristiana del pueblo. La refundación trajo muy pronto nuevas perspectivas de crecimiento demográfico, agrícola e industrial, llegando a multiplicarse en poco tiempo la población. Otros documentos municipales nos hablan de dos sectores llamados Distrito o Barrio de San Millán y Barrio de San Pedro, censo realizado en 1639 y 1758, indistintamente, en acta del 9 de mayo de 1802. El distrito de San Millán se compone de las calles de la Plaza, Calle Real, la Iglesia, el Pozo, el Hospital, Pinillas, y el distrito de San Pedro de las calles de la Escuela, San Justo, Solana, Val, el Muelle, San Jorge y Extramuros. En el Archivo General de Simancas y el de Palencia, ambos señalan las dos fuentes principales de la población, con el nombre Fuente de San Millán y Fuente de San Pedro. La primera riega los prados de la Vega, Payul y el Palomar, y dista 50 pasos de la población. Sus aguas corren por el arroyo llamado de las Preses, y sus aguas han movido más de un molino, reguladas mediante el cuérnago. En el archivo municipal, con fecha de 1430, nos habla de San Millán como apellido, donde dice: en el cuérnago estaba el molino de San Millán, apellido que se hace cada vez más común a partir del siglo XVIII en el pueblo. La fuente de San Pedro riega las Vizuelas y prados de abajo. ¿Cuándo dejó de llamarse Fuente de San Millán y Fuente de San Pedro? ¿A qué se debe el cambio del nombre de una u otra, como se conocen hoy, Fuentes, Palacio y Arrabal? Quizás existió una casa solariega o palacete de una familia noble junto al manantial de ricas y abundantes aguas contiguas a la fuente de San Millán. Este cambio, me da a entender, ocurrió a raíz de la desamortización de Mendizábal, conocida por una serie de expropiaciones de bienes y tierras de la Iglesia Católica y las órdenes religiosas que los liberales llevaron a cabo en el siglo XIX, pasando después a manos de burgueses. Con los bienes desaparecieron también los signos religiosos. A partir del siglo XV, la bella iglesia románica del monasterio de San Millán se hace pequeña para acoger a su creciente población, y quizás un tanto deteriorado el templo fue ampliado sin más, sin tener en cuenta la destrucción de buena parte del arte románico durante los siglos XVI y XVII.
Opino que el monasterio de San Millán estaba asentado al pie del parque hoy de la Cerrilla, donde en la actualidad está la iglesia parroquial, en el barrio San Millán y muy cerca de la fuente del mismo nombre. A partir de entonces, el nuevo templo toma el nombre de Parroquia de San Cristóbal, titular y patrono del pueblo de Prádanos de Ojeda. El nuevo templo nos muestra hoy día distintos estilos, signos románicos, renacentistas y barrocos, y que entre ambos forman la gran catedral de la Ojeda. La planta es de tipo basilical, en forma de cruz, con cabecera redonda, 3 naves y una capilla anesa. La nave central es más ancha y larga que las otras dos, mostrando restos románicos de la primitiva iglesia románica del siglo XII. Los 2 capiteles policromados de la nave central son idénticos a los que se encuentran hoy en la iglesia románica de la granja de Santa Eufemia de Olmos de Ojeda. Quedan como signos románicos la puerta de entrada dentro del pórtico de madera de roble, ejemplar sutil del más puro estilo románico, con un trabajo admirable en forja, tanto por sus herrajes, aldabas y cerrojos. Digno de resaltar, en el interior del templo son las imágenes del Santo Cristo del Amparo y la Virgen de la Piedad, las 2 joyas más valiosas de la parroquia. Al fondo queda el extraordinario retablo mayor de estilo barroco siglo XVIII, presidido por la gigante talla de San Cristóbal. El órgano usado para armonizar la liturgia cristiana cuenta con 4 octavas y octava corta y fue construido en Sasamón, Burgos, el año de 1782. En el baptisterio descansa la torre campanario que da acceso a una escalera helicoidal labrada en piedra de sillería de un estilo original en su parte exterior, de forma octogonal, con 3 ventanas abocinadas que dan luz a los 50 banzos que en forma de caracol dan paso hasta la tronera. Así, los capiteles románicos, la torre octogonal y el pórtico, abierto por 3 arcos, son la mejor expresión de la primitiva iglesia románica del monasterio de San Millán. En esta regia catedral de la Ojeda, grandeza de Prádanos, tengo el honor de haber sido bautizado el 7 de febrero del año 1943 y recibir el orden sacerdotal y primera misa el 9 y 10 de julio del año de 1971, festividad de San Cristóbal, junto con el padre Fray Alfredo Zurita Peral, que en paz descanse, de la Orden de los Trinitarios. A Dios le doy 1000 gracias por el inmenso regalo de haber nacido en Prádanos de Ojeda y porque el Señor me eligió para ser misionero en la congregación de los religiosos pasionistas. Hoy hace esto 50 años.